Apreciados hermanos, Dios me los bendiga. No sé si a través de esta grabación se van a recordar en parte de nuestro contacto que tuve la primera vez con ustedes. Lo primero quiero saludar a mi hermano José Triviño, mi hermana Ana Telle y su familia. Fue mi primer trabajo misionero hacia el sur. Y tengo gratos recuerdos de ustedes, mi hermano, porque a pesar de los años que ya han pasado, nuestro corazón siempre se ha mantenido agradecido por ustedes. Fueron donde comenzamos la obra de Dios ahí en su casa. Y Dios nos bendijo de tal manera que en poco tiempo logré también conocer a mi pastor Braulio Silva, que ahora está con el Señor, y a mi pastora Gladys y su familia. En ese tiempo eran todos niños, ahora están todas quizá una señorita o mamá, pero fueron para mí y han sido cosas inolvidables sobre mi vida. Tengo esos más gratos recuerdos, los llevo en mi corazón y en mi oración y con mucha gratitud. Así que les envío un cariñoso saludo a ustedes. Y normalmente me recuerdo que cuando comenzamos la obra ya también tuve a mi lado y formé líderes como el pastor Ramón Treviño con la hermana israelita y también a mi hermano Sergio Guilitreo y su esposa, y mi hermano Gabriel Jara, que también está con el Señor, y Hilda, y muchos hermanos que realmente para mí fue una experiencia única después de mi pastorado aquí en Santiago, a la cual llevaba varios años acá en Santiago, comenzando en octubre del 1975, 1975 al 77, organicé la primera iglesia en Santiago, aquí en La Bandera, y de ahí yo fui enviado hacia el sur. Y realmente momentos maravillosos. Después de Valdivia, me recuerdo bien, después de Valdivia fui establecido allá en Osorno. Y en Osorno, a la verdad, mi experiencia fue también maravillosa, porque ahí, en esa iglesia principal que estaba ahí, en la obra en Pampachín, estaba el pastor Benito Pacheco, y de ahí yo tomé su reemplazo. Y esa fue una experiencia grande también, porque tengo todos mis recuerdos bien grabados. Estuve conociendo bien la zona de Osorno también. Me establecí como en más o menos tres casas, en Ragüe Alto, Ragüe Bajo, en calle República, y así, me establecí con mi familia, con mi esposa y los tres niños, que el mayor era quien ahora es el pastor Abacú, obispo de Pan de Vida, y mi hija Loida y Natanael. Ahí empezamos también a establecer la obra en Osorno. Comúnmente también, como siempre he tenido ese espíritu de ir a cualquier parte y de ganar gente para el Señor, con harto amor y con harta fe, logramos llegar al lugar yendo a San Juan de la Costa, no sé si bien recuerdo, alcanzamos una obra aquí en Forragüe, donde después de poco andar nombré al pastor, formé también al pastor Eliseo Cañulef. Y eso está camino, y de ahí, no sé si el mismo camino que tomé, me encontré con una obra también en Dochinco, que también fue la obra establecida ahí con mi hermano Pedro Acún, pero quien fue oficialmente nombrado ahí fue el pastor Raúl Pino, que también fue un tremendo hombre de Dios. Con él disfruté de viajando a los diferentes campos de Osorno, al entorno de Osorno. Después de eso, a poco andar más arriba, llegué a un lugar llamado Liocura, donde estaba el pastor Berardo Martínez, que en ese tiempo él trabajaba mucho, tenía ¿cómo se llama? La obra de Dios fue construida así casi en la montaña, así en la lomada arriba. Se construyó un templo con bastante esfuerzo, él tenía un aserradero. Y quien fue realmente de mucha bendición fue el pastor Belardo, su esposa, y dejamos la obra establecida. Y estoy hablando, hermanos, que ustedes deben conocer más que nadie en la obra de Osorno, que son distancias que en ese tiempo no habían autos, casi habían simplemente algunas, ¿cómo se llama? Taxis que eran, pero eran bien humildes y que tenía que uno
llegar allá a través de medio de transporte o a veces cualquier medio de transporte, un amigo que salía del Rahue, del Rahue, de la feria de Rahue, y íbamos. Y a veces caminábamos muchas veces más a pies que en la zona interna. También logramos, por esa misma zona, alcanzamos un lugar que se llama Poaucho. Y después establecimos la obra en Poaucho con un hermano Mike, que se llama Mike Manque. Fue establecida la obra ahí. Y después Michael Pues y Bahía Mansa. Después nos fuimos para el otro lado, para el lugar de San Juan de la Costa. Y en San Juan de la Costa establecí una obra con la familia Neimpil, que fue nombrado ahí en ese tiempo el pastor Sergio Neimpil, y su esposa se llamaba Rosa Vidal. Y también alcanzamos un anexo también en esa zona que se llamaba Pulotre. Y esos son lugares prácticamente que no eran muy accesibles, porque yo tengo entendido que una vez que llegaron a Lonco Pitillo, el pastor Benito quiso evangelizar, lo agarraron ¿cómo se dice?, al latigazo de ahí, lo sacaron de ahí. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí y pude estar tranquilo y ministrar. Son lugares muy humildes, lugares, hermanos, que están muchos que no conocen para esa zona. Pero yo me sentí feliz evangelizando y llevando el mensaje. De ahí tuve la bendición, si bien me recuerdo, en Dojinco, bueno, le expliqué que trabajé con el pastor Raúl Pino. El pastor Raúl Pino, cuando tomó su pastorado, él tenía prácticamente como 70 y tantos años, ¿verdad? Y era un hombre ejemplar, un hombre inspirador, que yo creo que esas personas nobles a veces que existen aquí en esta tierra, y que yo creo, estoy seguro que el Señor lo tiene en su reposo. Y creo que hace un tiempo atrás llamé a mi hermana Herminia Rubayán, que todavía se ve todavía fuerte, y ella fue la que siempre nos atendía en su casa, me hospedaba. Y bueno, y también en ese tiempo Samuel, pastor Samuel, estaba chiquitito, era un niño, como los niños míos, que ya está hecho un joven, casado, hombre ya dueño de casa. Y después alcanzamos, bueno, en el lugar alcanzamos al pastor Belardo Martínez, que le dije yo que estaba en Liocura, y también pasamos a otro lugar, en la cual que se llamaba Currimaguida, ese lugar de Bahía Mansa, parece que era donde estaba el pastor Jadio. Pastor Jadio, si escucha esta grabación, se va a recordar cuántas veces llegamos a su casa, pastor Jadio, y nos hospedábamos ahí, y a veces, en ese tiempo no había luz eléctrica, siempre se alumbraba solamente con lo que era lo básico ahí, y muchas veces llegamos allá, pero a distancias para uno eran muy lejos, pues demasiado rústico, pero nos faltaba el amor de Dios, era tan grande que no nos interesaba eso, con un mate a la orilla de un fogón, y quizás 3 o 4 de la madrugada, y aún así hacíamos vigilia. Y una vez llegué con mucho apetito, ¿se acuerda, pastor Jadio? Y usted me dijo, vamos a tomar el peje ratón, me dijo. Y casualmente nos fue bien y trajimos, y como no había mucha luz, yo tenía hambre, y con un mate que mi hermana y su esposa nos atendió, y lo metió ahí con toda la estufa. Tengo un buen recuerdo de eso, del peje ratón. Después usted me dijo de qué se trataba el asunto, después vamos a conversar. Así que ese lugar que se llama Trinidad, o el río Trumado, que es el mismo Rahue que llegaba hasta allá, pero nosotros nunca le hicimos el quite a nada, siempre a pies, caminando, teniendo o no teniendo. Muchas veces, prácticamente todo mi ministerio, que hice todo en el sur, organizamos 9 iglesias, porque yo le cuento que de ahí nos fuimos para otro lado, para el lado de Mantilhue, Rucatayo, Arrayán, El Minero, ya donde ahí está mi hermana Berta del Río, cerca del volcán, no sé cómo se llama para esa zona. Y Mantilhue, Rucatayo, Entregada, todas esas partes fueron iglesias establecidas, pastores nombrados. La hora que me acuerdo más siempre de la hermana Berta del Río, que todavía está pastoreando, creo. No sé por qué obra está pastoreando, qué iglesia, pero ahí. Y más de eso, después de todo eso, de darle este resumen a ustedes, porque si me extiendo parte por parte, voy a tomar mucho tiempo. Pero quiero entregarle mis cariños, que todavía estoy de pie y que no he cesado de predicar, no he cesado de hablar del Señor,
y que sigo con el mismo ímpetu y quizás con más fuerza todavía, anunciando que Cristo ya se acerca pronto a este mundo. Así que hermano, si usted escucha esta grabación, yo soy el pastor Toledo, ahora quizás me va a ver muy diferente, quizá un poco más de edad. Y no me pregunto la edad porque tengo más edad que usted de todas maneras. Y quiero enviarles mis cariños a todos estos que están de pie todavía, porque muchos se han ido. Se fue el pastor Honorio Calfuy, se fue el pastor Belardo Martínez, se fue el pastor, ¿cómo se llama? Que recién lo nombré, del esposo de mi hermana Herminia, mi hermano pastor Raúl Pino. Y quizás otros han ido y quizás las distancias, lo mismo, el mismo compromiso que tiene uno como papá, como abuelo y también como pastor. Pero sigo en pie, mi hermano, y le animo a ustedes que no se canse de predicar la palabra del Señor. Porque tarde o temprano nosotros vamos a partir, ya sea, ojalá sea en el rastro, pero vamos a partir, pero que lleguemos con buena conciencia delante de Dios. Acuérdense que hay un libro de la vida donde estamos anotados y se anotan todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Así que un cariño. También en especial, de ahí mismo, con todo para resumir, hacía viaje, llegamos a Puerto Montt, a donde establecimos la obra en Alerce, con el pastor Guillermo Sánchez y su esposa, ¿cómo se llama? Ya, de ahí le doy el nombre a su esposa. Y yo creo que ella apenas me vea se va a dar cuenta. Creo que sus nietos, que la mamá de mi hermana Eulogia, que siempre atendí yo a Ángel Mo, cerca de Ángel Mo, arriba y bien en el monte, ahí en la montañita ahí, me atendía con su matecito. Con ella hacía los cultos ahí en Puerto Montt, bajo lluvia, en lugares tan simples. Ese mate y un pancito que ella hacía con sus manitos, me bendecía y me refrescaba. De ahí alcanzamos a su hijo que se llama Oscar Neguel, a la cual lo visité allá en Puerto Aysén. Lo visité y estuve con él y tengo fotos con él últimamente. Y también cuando fui a Puerto Aysén pasé a Coyhaique, porque ahí establecí la familia Ruiz Pereira. Y allá nombré a Juan Ruiz y a toda la familia en Coyhaique. Y en Puerto Aysén pude ver al pastor Oscar Neguel, que después fue un pastor, imagínense, siendo un pescador, que no había forma. Tengo muchas anécdotas. Y con el pastor Braulio siempre me iba hacia allá y me fui con el pastor Guillermo a Puerto Cisne. Ahí establecemos la familia Mera en Puerto Cisne y después al pastor Luis Ramírez allá en Coyhaique. Y en Puerto Aysén, imagina Puerto Aysén, el pastor Oscar Neguel, que era un pescador de puño y lomo. Y este hombre, cuando lo vi, realmente fue impactante para mí, porque lo conocí como un pescador. En la vida que uno lleva comúnmente afuera, tomador, mujeriego, andando a la vida suelta, pero cuando lo vi después, no pasó en vano el mensaje, que Dios lo llamó al ministerio y lo vi como un pastor formado. Sé que también partió también con el Señor. Así que hermano, si yo me pusiera a contarle detalle por detalle, yo creo que necesitaríamos algunos días para esto. Pero de mi corazón nunca van a salir estos gratos recuerdos. Pastor Braulio para mí fue un gran amigo, un hombre, una persona muy amigo, muy noble, como el pastor Raúl Pino y muchos de ustedes. También la obra fue establecida en Puerto Ostay, donde todavía está mi hermano Roberto Canicura, que también le envío un cariño a través de esta, digamos, de esta grabación. Así que mi hermano, con todo respeto y con cariño, yo todavía sigo acá en Santiago. Mi ministerio lo hice en mayor parte ya en Paraguay, casi por 8 años supervisando, y en Chile tuve prácticamente casi 10 años también, o más, un poco más, en la supervisión. Por eso que después me distancié, porque no hay tiempo. El tiempo de uno es consumido yendo para acá, compromiso para acá, reunión con pastores, llevando convenciones, visitando iglesias. Entonces, y más allá la responsabilidad que uno tiene como papá, como abuelo. Y entonces por eso es que me atrevo a hacer esta grabación, para enviarle un cariño, un abrazo, con amor, con ternura de parte de mi esposa. Ella sigue al lado mío y mis hijos también siguen a mi lado. Pero todavía tenemos mucho que hacer, mi hermano, mucho que hacer. Y no hay que tener temor, ¿verdad? Sé que somos vulnerables a veces a las necesidades materiales, al abandono, a veces entre hermanos que a veces nunca se han portado bien con la integridad de uno.
se dan el tiempo libre de hablar cualquier cosa que Dios le va a demandar cuenta. Porque sí, si algo que han que dar cuenta algunas personas es que hablaron y usaron su lenguaje inapropiado para poder, como se dice, hacer un descrédito con los hombres que han predicado toda una vida. Yo nunca me he descarriado, nunca he hecho cosas de las cuales a Dios no le agradan, pero muchos lo han hecho y se han tomado esa libertad, a las cuales cada uno de ellos van a tener que dar cuenta a Dios tarde o temprano, porque Dios todo queda grabado en el cielo. La Biblia dice que cuando lleguemos a Él no lo hagamos quejándonos, sino que lo hagamos con alegría. Así que mi hermano, un chalón desde acá, que les habla el obispo y pastor y hermano Hernán Toledo, quien recorrió todo el sur con estos pies y con estas manos, mojado, empapado. Yo si le contara anécdotas, usted no podía creer. Anécdotas tremendas que pasamos. Y algún día, si tengo el privilegio todavía de estar con ustedes, a las personas que más les interesa, les voy a contar si todavía están de pie. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Desde acá de Santiago, un abrazo con cariño y con amor. Todavía estamos de pie. Para cualquier contacto, hágalo a través del pastor Abacú, del obispo Abacú, a través de esta grabación. Y vamos a tener, como siempre, como al principio, la misma amistad y el mismo cariño. Que Dios me los bendiga.